El mercado de la hamburguesa es un mercado que hoy en día está en la picota completamente. ¿Cómo estáis yendo vosotros este 2024? Yo cuando entré en el mercado de la hamburguesa, allá por el 2013, es decir, estaba Burger King, estaba McDonald's, poco más, ¿no? Y al poco también surgió Goico, pero tampoco venía nada y de repente, pues un mercado que empezó a crecer. ¿Qué te has traído de McDonald's a Goico para implementarlo aquí? Porque vosotros cuando vais a McDonald's, vas un lunes a mediodía, lo que quieres es comer rápido, ¿no? Vas un fin de semana, lo que quieres es tirar a tus niños en el Play Place y que se entretengan una hora. Cuando tienes 3 euros en el bolsillo vas porque realmente solo tienes 3 euros. Entonces, dependiendo del momento de consumo, del tipo de persona, hay algo que le encaja más o menos, ¿no? Y precisamente es un poco la filosofía que intento traer a Goico. ¿Cuál es la diferencia entre un fast food y una hamburguesa gourmet? Obviamente un McDonald's o un Burger King es obviamente fast food, pero de ahí para arriba, ¿dónde está el límite en ser gourmet o no ser gourmet? Estamos hablando del tipo de servicio que estás dando en el restaurante también, ¿no? Que es un servicio de donde vas, te sientas, te atienden. El tipo de hamburguesa que tienes que pues, es una hamburguesa de una mayor calidad de la carne, con la carne más gordita, estamos hablando ya 200 gramos. ¿Cuántas personas al año pasan por vuestros restaurantes? Luego, millones de visitas. No sé qué frecuencia habrá, 3 millones, Sí. visitas, 4 visitas al año, por ver. Muy buenas a todos y bienvenidos a 199. Somos Jordi Farré y Carlos Vila. Y como esto va de momentos de hamburguesas y de estar en el mente del consumidor, hoy hemos traído a Alejandro Hermo, CEO de Goico. Bienvenido. Bienvenido. Un placer, Carlos, Jordi. Qué bueno tenerte hoy aquí con nosotros. El mercado de la hamburguesa es un mercado que hoy en día está en la picota completamente. ¿Cómo estáis yendo vosotros este 2024? Es un mercado complejo, te diría, ¿no? Yo cuando entré en el mercado de la hamburguesa, allá por el 2013, no era tan complicado. Es decir, estaba Burger King, estaba McDonald's, poco más, ¿no? Y al poco también surgió Goico, pero tampoco venía nada y de repente, pues es un mercado que empezó a crecer y ahora pues es el mercado que vosotros veis, ¿no? Que parece que todas las semanas se comen hamburguesas, ¿no? Sí. Recuerda, cuando éramos chavales, comías una hamburguesa en McDonald's y hasta dentro de 2 meses tu madre no te dejaba volver a McDonald's. Exacto. Ahora las rutinas cambian y ya está mucho más metido en la dinámica diaria, ¿no? Y es un mercado divertido pero complicado. Qué bueno. Para abrir boca, ¿qué diferencia Goico del resto de la competencia? Pues fíjate que es algo que yo creo que va evolucionando, ¿no? ¿Qué diferencia Goico? Y que tenemos que seguir evolucionando, precisamente por lo que hablábamos antes de cómo va el mercado, ¿no? Lo que diferencia Goico en su primer momento fue la calidad de la hamburguesa, es decir, nadie hacía una hamburguesa de ese tipo, nadie había hecho algo como la Kevin Bacon, ¿no? Y de repente Goico sale con la Kevin Bacon. Y lo que también le diferenció fue el cómo trabajó el marketing, ¿no? De repente sale un canal de social media que es Instagram, que nadie está explotando, y Goico dice, ese es mi canal. Y de repente empieza a explotar lo que llaman el food porn, ¿no? Y de repente te plantas con cientos de miles de seguidores, que era algo que nadie había hecho. Con lo cual, cuando combinas esa hamburguesa única, esa hamburguesa de calidad que hasta ahora no tenías, con ese marketing, fue, digamos, el secreto del éxito de Goico. Ahora, cuando empiezas a evolucionar la marca, es cuando te tienes que replantear, porque al final es verdad que todas las marcas que surgen, que tienen un pico, es imposible seguir en ese pico, ¿no? Al final, pues siempre acabas volviendo... Sube, baja, ¿no? Acabas volviendo a cierta normalidad, ¿no? Y te tienes que replantear qué va a ser diferencial, cuál es mi valor añadido, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte de, obviamente, seguir teniendo una de las mejores hamburguesas del mercado, te tienes que plantear qué es lo que le ofreces tú al consumidor, ¿no? Y nosotros, en nuestro caso, creo que lo que tenemos que ofrecer es esa experiencia redonda, ¿no? La experiencia redonda que digas, tengo una hamburguesa brutal, tengo un servicio que no te van a dar en ningún otro sitio, tengo un ambiente que vas a tener aquí y además somos una marca divertida, ¿no? Que cuando vienes realmente tienes esa experiencia que dices, estoy en un sitio divertido. Y nunca vas a ser ni el más divertido ni el que tiene la mejor hamburguesa, pero sí que vas a ser el que te da esa combinación de experiencia que nadie más te puede dar, ¿no? Sí. Yo creo que van por ahí los tiros. Buscas el balance, entiendo, y al final tú que has tenido experiencia 7 años y has nombrado antes a McDonald's, sí. ¿Qué te has traído de McDonald's a Goico para implementarlo aquí? Pues fíjate, precisamente justo en lo que hablábamos, ¿no? A veces cuando tenemos estas conversaciones, ¿no? Con gente de la empresa, pero Goico se tiene que diferenciar por una cosa. Tiene que ser, y no se tiene que diferenciar solo por una cosa, porque vosotros cuando vais a McDonald's, vas un lunes a mediodía, lo que quieres es comer rápido, ¿no? Vas un fin de semana, lo que quieres es tirar a tus niños en el Play Place y que se entretengan una hora. Cuando tienes 3 euros en el bolsillo vas porque realmente solo tienes 3 euros. Entonces, dependiendo del momento de consumo, del tipo de persona, hay algo que le encaja más o menos, ¿no? Y precisamente es un poco la filosofía que intento traer a Goico, de que no tenemos que ser buenos en solo una cosa, sino en bastantes cosas que son relevantes para el consumidor, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que me traigo?
Pues yo creo que lo que me traigo es esa visión del mercado y de cómo tiene que ser una empresa, ¿no? Primero, de tener una estrategia de hacia qué es hacia dónde tenemos que ir. El realmente no profesionalizar, porque Goico ya tiene 10 años de historia, ¿no? Y ya eran muy profesionales. Pero es el traer esa visión de tenemos que hacer un streamline de, por ejemplo, las operaciones y poner un foco mucho mayor en la satisfacción del cliente, que al final es lo que te da de comer, lo que trae recurrencia, ¿no? Siempre digo que, bueno, todos sabemos que es mucho más caro traer un cliente nuevo que no que el que ya te viene repita, ¿no? Y lo que queremos es que esos clientes repitan. Entonces, ese foco operacional yo creo que es una de las grandes cosas que estamos trayendo. Y, por supuesto, ya lo decía, esa visión de que no hay que ser solo bueno en una cosa, sino en muchas, ¿no? Y el foco operacional, ya te digo, son varios meses de realmente intentar dar una vuelta a todo eso. Así que... Qué bueno. Mucho Desde trabajo. el nacimiento de Goico hasta que entra al fondo el Catterton, que si no recuerdo mal, hoy es el único propietario de la compañía, o son varios socios. Bueno, está Catterton, que tiene un 80%, y luego está el fundador, que fue Andoni, mantiene que todavía todavía mantiene el restante 20%. Normalmente, desde que Andoni lo crea hasta que se vende al fondo pasan apenas 3 años. 5 años. 5 años. Sí. A día de hoy, después de casi 10 años de vida de la compañía, Sí. ya facturáis más de 120 millones de euros. Y más de 130, sí. Y más de 130 ya. Sí, sí, sí. Hay que actualizar los No, porque datos del esos datos internet. Eran del 22 y el 23 todavía no estaba publicado, o sea, más de 130. ¿No? Este año facturaremos más de 130, y si tú añades las ventas que estamos haciendo en lugares donde tenemos joint ventures, es decir, trabajamos con partners, nos acercamos ya a los 140, entonces ya son... Esto empieza a pesar. números muy dignos, sí. Ahora es un crecimiento espectacular. Sí. Ahora que hablas de estrategia, ¿hacia dónde vais? ¿En el mercado español? Y si vais hacia algún sitio en el mercado internacional. Pues mira, una de las primeras cosas que hice al entrar fue pues, sentarme con la gente, entender de qué va el negocio, cuáles son las áreas que tenemos que trabajar y hacer un plan estratégico, ¿no? Si entras y no das la visión, vas por mal camino, ¿no? Entonces, es bueno tener un plan, aunque sea erróneo, al menos saber por dónde vas, ¿no? Ya irás corrigiendo. Entonces, ahí es donde nos planteamos cuáles tienen que ser esas áreas de crecimiento, ¿no? Y hay 3 áreas principalmente, que, bueno, pueden ser 3 o 4, dependiendo de cómo lo mires, ¿no? Pero la primera de todas es realmente trabajar y consolidar el negocio en España, ¿no? Y en la parte de la venta comparable, de seguir elevando y trabajando esa parte. Y eso al final lo tienes que trabajar construyendo el brand awareness, que la gente te conozca. Tenemos ya un 70% de gente que nos conoce, pero tenemos que seguir trabajando esa parte, que nos empiecen a considerar. Y la parte de consideración la tenemos que trabajar con muchas patas, ¿no? Tenemos que trabajar la parte de nuestro portfolio, es decir, tener hamburguesas que son relevantes, es decir, hay que trabajar mucho el pollo, hay que trabajar momentos del día como el menú del día, la tarde, la merienda, etcétera. Tienes que trabajar también la parte del CRM, es decir, tenemos una base de usuarios de 1 millón de personas registradas, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente hacemos algo para que esas personas empiecen a considerarnos más? Y luego la última parte es lo que hablábamos, de la experiencia en restaurante tiene que ser brutal, ¿no? Porque si metes gente en el restaurante y no les das buena experiencia, vas mal encaminado, ¿no? Y esa parte también la tenemos que trabajar. Y todos en conjunto es lo que tiene que hacer que la venta comparable realmente siga subiendo de manera consistente, que es lo que hace que tus restaurantes sean rentables y puedas seguir reinvirtiendo. Con lo cual, digamos que eso es prioridad número 1. Luego tenemos la prioridad número 2, que es seguir creciendo el negocio en España. A día de hoy tenemos 120 restaurantes en España, más o menos. Y cuando tú miras gente comparable, ves una Tagliatella, un Foster's, etcétera, etcétera, están cerca de los 240, 230. Entonces, eso te da una idea de que todavía casi podemos más que duplicar el número de restaurantes que tenemos en España, ¿no? Tenemos una concentración alta en Madrid, en Barcelona, pero todavía hay muchas áreas de España donde, 1, no estamos, y 2, hay ciudades donde claramente tenemos que duplicar, ¿no? Y también la parte de los centros comerciales, y hay muchísimas áreas donde todavía en España podemos crecer y duplicar. Ese es el mensaje. Luego tenemos, dentro de lo que es crecimiento en España, la nueva marca que es Basics, ¿no? Ajá. Que es una marca que está naciente. Lo bueno de esa marca es que es muy divertido gestionarla porque realmente estamos haciendo lo que queremos con ella. Tenemos 6 restaurantes a día de hoy y vas y te sientas ahí y ves cómo interactúa la gente, cómo ve, cómo tal, y dices, tenemos que cambiar esto, tenemos que hacer aquello. Entonces la estamos construyendo todavía, pero es una marca mucho más joven, más de street food, más un servicio distinto, y creemos que puede tener también cabida de entre 50 y 100 restaurantes en España. Y ya la última pata, pues es la pata internacional, ¿no? Y ya os digo, cuando entramos y tuvimos que definir misión, visión, nuestra visión es ser la primera marca de hamburguesas gourmet realmente global, ¿no? Y porque no hay ninguna. No hay ninguna, ¿no? Y yo creo que Goico
tiene ese potencial, ¿no? Y hay cosas que nos van dando pistas de que realmente es una marca que puede triunfar, ¿no? Porque ves el aeropuerto que tenemos en Mallorca y ves la clientela internacional que tenemos y ves que comen hamburguesas que da gusto, ¿no? Y lo mismo en Mallorca, donde la mitad de tu público es internacional. Entonces vas viendo pistas que dicen, esto seguro que es un concepto que va a triunfar, ¿no? Y es ahí donde también tenemos, pues, un campo... Es un concepto muy escalable, pero has dicho duplicar el número de puntos de venta a restaurantes en España, Sí. entre 50 y 100 basics. ¿Cómo se paga todo esto si vais a hacerlo en propia en España? Luego ya no me meto en el mercado, pero ¿quién lo paga? ¿Cómo se paga? Sí, es una gran pregunta. Es decir, a día de hoy, casi todas las aperturas, casi todo el crecimiento vino a pulso. Es decir, la deuda operativa que tenemos es relativamente reducida y todo es con el propio cash que generas. Ahora bien, si realmente queremos empezar a acelerar toda la parte de aperturas, crecimiento internacional no debería requerir tanto cash, porque al final vamos con socios, etcétera. Tenemos que buscar fórmulas creativas. Obviamente, siempre te puedes endeudar un poco más, ¿no? Es decir, aumentar todo tu leverage, pero tenemos que también ver otras formas creativas de crecer. Pero En ello estás. en ello estamos. Bueno, claro, acabas de aterrizar hace 8 meses o no. 6 meses. Sí. 6 meses. Más que yo está el director financiero en modo creativo de a ver cómo conseguimos, porque es una pena. Tienes una oportunidad tan grande de acelerar y a veces, y no solo a Goico le pasa, es decir, yo, hablo con todo el mundo del sector y es verdad que tienes una limitación de cash que dices, es que si no tuviera limitación estaríamos generando unos retornos tremendos y creciendo mucho más rápido, ¿no? Pero claro, hay que entender a los bancos y a sus comités de riesgo. Mola porque está Alejandro en la oficina y dice, no, vamos a duplicar, y el financiero está sudando en su Excel, que Totalmente. aquello no dice, pero está muy bien, pero ¿cómo hacemos para hacer todo esto? Exacto. Bueno, yo tengo que soñar en voz alta y Eso es lo que- su trabajo es buscar dinero, ¿no? Has dicho una cosa muy interesante y es convertirnos en la primera cadena de hamburguesa gourmet del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre un fast food y una hamburguesa gourmet? ¿Dónde está el límite? Hombre, os lo tendría que preguntar a vosotros, a los consumidores, ¿no? De cuál es la diferencia entre... Lo digo cuando porque vayas- probablemente nosotros no sabemos muy bien, está un poco difuminado. Obviamente un McDonald's o un Burger King es obviamente fast food, pero de ahí para arriba, ¿dónde está el límite en ser gourmet o no ser gourmet? Es una gran pregunta. Al final el gourmet es la percepción, yo creo que de cada uno, ¿no? Pero obviamente estamos hablando del tipo de servicio que estás dando en el restaurante también, ¿no? Que es un servicio de donde vas, te sientas, te atienden y el tipo de hamburguesa. El tipo de hamburguesa que tienes que pues, es una hamburguesa de una mayor calidad de la carne, con la carne más gordita, estamos hablando ya de 200 gramos, con un tipo de ingredientes. Esa era la siguiente pregunta. ¿Es posible crear una cadena gourmet de cualquier cosa, no solo de hamburgueserías, Sí. con todo fresco? Es muy complicado. Es complicado, la gestión del día a día es muy complicada, ¿no? Hombre, en el mundo ideal pues todo sería fresco y traído del huerto que está a 100 metros, ¿no? Y eso sería Pero óptimo. estandarizar eso es imposible. Es imposible, ¿no? Y una de las cuestiones que tienes que pensar cuando tú estás creciendo una marca y la quieres escalar, pues es cómo hago que todos los procesos sean lo más fácil posible y que pueda servir a 120 restaurantes con la misma calidad y que vosotros vayáis en Barcelona, en Madrid o en Bilbao a un Goico, la Kevin Bacon sepa igual y tenga exactamente los mismos ingredientes, ¿no? Entonces, ese es el secreto del éxito del escalar, que no es nada obvio, ¿no? Y vemos muchas cadenas que se van quedando en el camino porque hacer esto es complicado. Bueno, hace poco hemos visto lo que ha pasado con 100, ¿no? En el momento en el que les nombran, que ese es otro tema que me gustaría hablar contigo, mejor hamburguesa del mundo. ¿Quién decide que eres la mejor hamburguesa del mundo? Pero bueno, está bien. En ese momento, uno de los fundadores publica un post diciendo que paran, que es muy difícil controlar ese éxito manteniendo la motivación que ellos tuvieron cuando crearon la marca, pero también manteniendo la calidad, los procesos, el tema higiénico-sanitario que tuvieron hace un mes. Sí. O sea, es muy difícil crecer rápido y manteniendo la calidad al mismo nivel. Muy complicado. Te diría que es muy difícil crecer y mantener los estándares que tú tienes cuando tienes un restaurante, ¿no? Porque al final estás siempre encima de ello, ves que todo sale perfecto. Y cuando tienes 120, pues, entre que los procesos, pues, tienes que hacerlos mucho más eficientes y realmente quieres cerciorarte de que hay consistencia en todo lo que haces, pues, no te digo que la calidad sufra, porque realmente puedes hacer cosas para que no sufra, ¿no? Pero que sí, que es todo mucho más complicado. Bueno, yo creo que al final estos son momentos puntuales en los que tú, como marca, oye, eso a 100 le ha pasado. Yo a 100, fíjate, usted estaba pensando, 100 para mí es igual al éxito de el chaval este que salió cantando, Quintero, ¿no? Que es, han tenido una canción, un super éxito,
ahora tienes que gestionar esto porque ahora no te piden un éxito, te piden 12 canciones en un disco. Y Efectivamente. Handel le pasa un poco lo mismo. Ha tenido el bombazo de son valencianos, son de mi tierra, la terrena siempre tira, perdonadme, pero que han tenido un éxito brutal, han llegado a Madrid, pero cuando alguien les ha dicho, vale, aquí hay que crecer y tenéis que abrir 50. Entonces, claro, al final, tú tienes, y tú mejor que nadie lo sabes, tienes que tener una estructura detrás que te soporte, porque ya no solo hablamos de financiación, necesitas un equipo de obras bestial. ¿Cuánto cuesta hacer una cosa de estar en un Goico bien hecho? Porque al final todo esto te va a repercutir en la P&L en un payback que sea normal. Más o menos, ¿de qué hablamos? Números gordos. Estamos hablando de inversiones, te hablo del sector, es decir, un restaurante como en el que estamos te puede costar entre 600 y 800 mil euros. Claro, es que todo eso al final multiplicas por 100 aperturas nuevas, por 50 basics, todo esto lleva a un nivel de financiación muy bestia. Sí. ¿Los paybacks vosotros más o menos en qué rango los tenéis para probarte una P&L? Bueno, nosotros lo que buscamos es un retorno de entre 2 y 3 años pagar una inversión. Es una brutalidad. Es fuerte. Claro, son paybacks agresivos, ¿no? Y al final, es verdad que cuando te hablan de esto de tienes que tener un crecimiento rápido, tú tienes 10 restaurantes, en tu cabeza a veces obvias el riesgo de que las cosas de repente empiecen a ir mal, ¿no? Y depende. Pero en un momento puede pasar. Porque puedes tener 10 restaurantes con una venta media, oye, que me da para vivir, tengo unos evitas buenos, y de repente abres otros 10, otros 20 y dices, uy, que está empezando la cosa, ¿sabes? La marca ya no está en su momento más álgido, de repente me doy cuenta que los costes fijos son mayores, que los restaurantes ya no venden tanto por unidad y concho, te empiezas a meter en un problema, ¿no? ¿Cómo hago, no? Porque al final yo creo que en la parte, yo es que de los dos soy el romántico, la parte marítima, un velero es más fácil de manejar, pero cuando empiezas a tener un transatlántico ya es diferente. Es complicado. Es complicado. Que el transatlántico te permite hacer viajes mucho más largos, llevar a más gente, y al final esto lleva una carga adicional que la gente no ve, porque en todas las empresas todos los departamentos tienen que estar alineados en cuanto a volumen también. Efectivamente. Personal, legal, obras, expansión, y todo esto es mayor carga para todos. Claro, es que tú cuando ves una empresa como Goico, ¿no? Al final, toda la gente cuando dice, ¿pero cuántos sois en la oficina? Y yo, 120. Y dice, ¿tantos? Yo, es que somos tantos. Necesitas una estructura de 120 personas para gestionar 120 restaurantes. En el fondo no son tantos. Y no son menos de tantos. una persona por restaurante. Exacto, y cuando yo pienso a veces digo, pero realmente hay gente que hay departamentos donde tenga los tengo aislados. No hay. Empieza a decir, aquí no puedo quitar porque esta persona hace esto, aquí no puedo quitar. No hay realmente. Entonces, claro, es muy complicado cuando tienes 10, 12 restaurantes. Si quieres pasar a 20, con poca gente, hacer todo lo que se tiene que hacer para hacerlo bien, de manera eficiente. Entonces es muy complicado. Todo esto, porque al final decías, aprox pongamos 140 millones de euros. ¿De esto qué supone el delivery? Porque el delivery vosotros, si no hemos leído mal, lo tenéis como propio delivery vuestro, ¿no? ¿Lo hacéis No, delivery propio? lo hacemos con todos los agregadores. Nosotros trabajamos con Globo, con Uber Eats, con Vale. Just Eat, y además estamos lanzando la pata de delivery propio también. ¿Por qué lanzas la pata del delivery propio si tienes todos los agregadores? Gran pregunta. Realmente lo que buscamos con la pata del delivery propio es darle una experiencia única de 360 a los Goico lovers, ¿no? Vale. Es decir, si tú eres un Goico lover y estás en tu zona de cliente, tienes tus Goicoins, tienes tu carta, también tienes la opción y un botoncito que diga pedir takeaway y también pedir Goico, ¿no? O pedir delivery. Y lo bueno es que para ellos está todo en un sitio, entonces ellos pues pueden interactuar con la marca sin tener que salir a terceros. Y a nosotros también nos da mucha más información de quiénes son esos clientes, cuándo vienen a Goico o cuándo no vienen a Goico, dónde consumen, etcétera. Y eso al final hace que puedas darle pues eso, una experiencia 360 y hacer cosas que sean relevantes para ellos, ¿no? Porque hoy día el problema de la restauración es que no sabes quiénes son tus clientes, Claro. no sabes identificar a tus clientes. Tenemos millones de transacciones en este país, pero eres incapaz de identificar a tu cliente. Yo no sé si Jordi y Carlos vienen 3 veces al mes o vienen una y las otras 2 no se registran. Y es una pena, porque si yo tuviera toda esa información podría hacer que vuestra experiencia fuera increíble y mucho más relevante y personalizada, pero no lo conozco. ¿Y qué te pesa el delivery en esa facturación aprox? Sí, está en torno al 25, 30%, depende. Tiene cierta estacionalidad el delivery, pero es un peso importante. ¿Y crees que en el futuro crecerá el peso del delivery o se mantendrá? Es que una de las cosas uno de mis mantras es que no podemos hablar de porcentaje de peso del delivery, porque ya a día de hoy el delivery está tan desarrollado que son canales totalmente independientes, delivery y sala. Es decir, que antes podías pensar que eran vasos comunicantes, pero ya no. Entonces, la manera en la que trabajes el delivery no tiene nada que ver en cómo tienes que trabajar la sala. Entonces, cuando me dicen, no, estamos cómodos con un 25 de peso en ventas, hay que bajar un 20, me da igual. Es decir, tú maximiza el delivery
y lo que salga, y maximiza la sala y lo que salga. Ahora ya veremos qué sale de porcentaje, ¿no? Pero La tienda online y la tienda física, ¿no? totalmente, ¿no? Totalmente. Además, el delivery está cambiando mucho tienes que empezar ya a pensar en el delivery como si fuera un supermercado. Es decir, todas las marcas tienen que estar en el lineal, pero la que se va a llevar realmente la pieza gorda es la que está en la cabeza del lineal, ¿no? Y al final tienes que pagar por visibilidad, tienes que pensar en cómo hacer las promociones, pero eso no te va a sustraer de la venta que estás haciendo en sala. O no debería, cierta canalización, ¿no? Pero ¿Eso quiere decir que os podéis plantear abrir dark kitchens o ya tenéis dark kitchens? no tenemos dark kitchens, podrías planteártelo, pero al final, cuando tienes una capilaridad como la nuestra, lo que tú quieres es, imagínate, tengo aquí en Valdebebas este restaurante, no tendría sentido pensar en abrir una dark kitchen porque ya tengo un restaurante físico donde ya hice una inversión que tiene capacidad de sobra para producir y no tiene sentido, Te lo ¿no? cubre el delivery. Efectivamente, si tuviera zonas donde digo, no tiene sentido abrir un restaurante porque es mucha inversión o porque no tiene sentido porque no voy a vender la sala, entonces sí que te lo planteas. Pero teniendo ya una capilaridad de 120 restaurantes, no tiene mucho sentido porque lo único que haces es sustraer venta a los restaurantes. Entonces estás haciendo algo que puede ser rentable, pero estás quitando rentabilidad a los restaurantes, ¿no? Y al final, cuando lo miras en global, quizá no te merece la pena. Hay una cosa que en su programa de fidelidad se llama Friends with Benefits. Apasionante. Y ellos tienen... Es en lo mismo que amigos con derecho a roce. Exactamente, por eso me la dejamos dando, lo sabía. O sea, sabía que ibas a entrar. Tenéis 1 millón de personas. Sí. ¿Cuántas personas al año pasan por vuestros restaurantes? Físicamente. Físicamente. Aprox. ¿Sabrías? Sí, eso te lo digo rápido. Si más o menos tenemos unas ventas medias de 1,2 millones, como te digo, medio redondea de 20, eso son 60.000 personas por restaurante, ¿no? Multiplica por 120, 700.000, más o menos. Sí, o sea, llegáis, o sea, 1 millón, un poquito más, ¿no? No, 7 millones. 7 millones. ¿No? ¿Está? A ver. Sí, ¿no? 60.000, sí, 7 millones. 7 millones. Sí, sí, Justo sí. porque tenéis 1 millón fidelizados. Efectivamente. Son 7 millones de visitas. Sí, Luego, 7 millones de visitas. no sé qué frecuencia habrá, 3 millones, Sí, sí. Sí. visitas, 4 visitas al año. Ponle No, porque que... yo creo que al final lo que pasa con muchas marcas de moda hoy en día, por ejemplo, es que los centros comerciales o las calles las dinamizan ciertas marcas por el volumen de gente que atraen. Y yo creo que tenemos que ya en el retail también asociar Sí. marcas que no sean de moda, que sois tracciones de personas y de clientes. Totalmente. Al final tú estás moviendo 7 millones de personas a nivel global. Eso creo que es interesante, lo van a ver. Muy interesante. Porque al final toda la gente que No son entra... 7 millones, 7 millones de tickets. De tickets. En realidad Sí, serían 2,5 millones de personas. ¿no? Más o menos. Sí, pero al final estás moviendo un volumen de gente que ya es interesante tanto cuando vas a un propietario de centro comercial, vas a un propietario de calle, que ojo... 2,5 millones es un 5% de la población española. Es decir, bastante. Bastante. Al final todo esto tiene que ser cosas que empiecen a pesar para los propietarios tanto de centros comerciales como de calle. O sea, tienen que analizar esto, ¿no? No, si te pones a pensar en los impactos, porque tienes un impacto durante 1 hora en 2,5 millones de personas. Tienes su total atención, entonces Es un orgullo también. Sí, orgullo, pero exacto, ¿qué puedes hacer para hacerles una mejor experiencia, pero también para dar visibilidad a lo que casi quieras, ¿no? Totalmente. Carlos y yo somos del Barça, entonces no queremos irnos de perfecto, aquí sin no hacer pasa una nada. pregunta. ¿Nico Williams viene al Barcelona el año que viene? Eso se rumorea, pero yo creo que le tenéis que preguntar a mí, más que a mí, pero No, fuera de bromas. ¿Cuánto ha impactado la campaña con Nico Williams? es una buena pregunta. Llevamos 3 días de campaña todavía, entonces es pronto para decir, pero cuando miras a todos los parámetros que estamos mirando de interacciones, social media, es campaña récord. Nunca habíamos tenido una campaña como esta. Entonces lo que esperamos es que obviamente esto empiece a repercutir en las ventas. Pero te diría que ya no es solo en ventas, sino en el conocimiento de Goico, en la asociación de Goico, que es lo que representa Goico, ¿no? Que es casi más importante que las ventas corto plazo. Vale. Yo creo que aquí tenéis como, analizando un poco con Jordi el modelo de negocio, tenéis, desde nuestro punto de vista, corrígeme si me equivoco, 3 verticales, ¿no? La vertical de Goico, Sí. la vertical de Basics, ¿no? Por ponerlo en silos, y la tercera que hemos visto es, vosotros estáis empezando a vender en el Corte Inglés vuestra carne y vuestro pan. Sí. ¿Todo esto es con el objetivo de seguir creando impactos en el consumidor o de decir, aunque no quieras venir al restaurante, hazlo en casa, pero vas a pensar en Goico? ¿Cuál es la dinámica de crear este nuevo silo de negocio? Hombre, yo creo que al final es positivo porque haces que los consumidores tengan más engagement con la marca, ¿no? Es decir, que primero, cada vez que piensan en hamburguesa te asocien y quedan, concho, Goico tiene las hamburguesas, tiene el pan, entonces esto al final ya te asocia, y la otra te da visibilidad de marca, es decir, hace que estés mucho más top of mind de la gente, ¿no? Entonces, cuando hablábamos y piensas en el funnel, ¿no? Primero, hace que la gente te conozca más, aumenta la awareness, y también que te consideren mucho más, ¿no? Que estés en ese top 3 cuando piensan, tengo que comer una hamburguesa, ¿a dónde voy? Escucho, pues Goico, que son unos tíos que tienen buenas hamburguesas, las venden a
a un precio bastante premium allá donde van, entonces eso quiere decir que son buenas hamburguesas. Entonces te eleva también esa percepción de marca y estás más, ya te digo, con la mente del consumidor. Qué bueno. Y no creo que sea sustitutivo. Si es la siguiente pregunta, no creo que sea sustitutivo de consumo. Quede claro que no nos conocíamos antes de esta entrevista, pero yo sí que te sigo desde hace mucho tiempo, creo que Carlos también en LinkedIn. Sí. Y te agradecemos todos los comentarios que haces, los posts que haces, porque es una persona muy analítica, muy de números. Se ve que vienes del mundo de la consultoría financiera, se ve a la legua. Se nota. Sí, a la legua. Y tú que eres una persona tremendamente analítica, que te gusta mirar el futuro para actuar en el presente o en el futuro más próximo, ¿cuánto crees que va a impactar el mundo del pollo dentro del mundo de la hamburguesa? El mundo del pollo yo creo que era el gran olvidado hasta hace poco. Totalmente. Hasta hace poco, ¿no? Y tú cuando mirabas los trackings que hacemos, ¿no? De consumidor, de mercado, etcétera, pollo realmente era KFC, ¿no? Y veías que crecía, pero crecía igual que crecía KFC. Claro. Entonces, bueno, pues está entrando, pero está entrando poco a poco. Ahora bien, cuando miras marcas como McDonald's, Burger King, etcétera, pues ya estaba muy penetrado. Es decir, estamos hablando de que casi la mitad del consumo, cuando empiezas a sumar todo, es pollo. Entonces, realmente hay una demanda latente ahí que ya es realidad cuando tú le das la oferta a la gente, ¿no? Tú entras a un McDonald's o un burger y una buena parte del portfolio de hamburguesas que tienes es pollo, ¿no? Y poco a poco ellos fueron construyendo eso para nosotros, ¿no? Y es verdad que luego empiezan a entrar firmas especializadas, un KFC, un Popeyes recientemente, que están yendo como un tiro. Eso está una idea de que la gente lo está demandando el pollo, ¿no? Y también una de las obsesiones cuando yo entré en Goico, le dije, tenemos que trabajar el pollo. Sí, somos especialistas en beef, claramente, y la gente nos ve así y sabe que tenemos las mejores hamburguesas de vacuno de España, pero tenemos que trabajar el pollo, porque hay una demanda latente ahí que no le estamos dando respuesta, ¿no? Estoy seguro de que si miraras los datos, ¿no? Compartiríamos nosotros muchísimo consumidor con KFC, porque el consumidor de pollo no encuentra el pollo que quiere en McDonald's o en Goico, ¿no? Entonces tenemos que darle ahí ese empuje. Y es por eso que lanzamos hace poco pues la muslona, ¿no? Que es una... Y lo tenéis por todos lados. Lo tenemos por todos lados también aquí en el restaurante. Que es una hamburguesa que está deliciosa. Es un contramuslo de pollo jugoso, crujiente, que es espectacular, ¿no? Es la mejor hamburguesa de pollo que yo probé nunca. Entonces, también es una... ¿no? Cuando hablábamos de tenemos que mejorar la venta comparable por restaurante, parte del esfuerzo que tenemos que hacer es tener el portfolio que realmente es relevante y atractivo para nuestros consumidores. Entonces, el pollo definitivamente es una prioridad. Es curioso porque el tema del pollo ha hecho el boom en marcas que no son bestias como McDonald's o Burger King, en vosotros, en Vicio, en Deleito, en Handred. Todos han sacado el pollo en más o menos el mismo momento, ¿no? Esto... ¿Es porque el I+D ha dicho de un departamento, una empresa como vosotros, se tiene que trabajar el pollo? Porque ¿qué hace el I+D en una empresa como Goico? Sí, no, el de dónde viene es... el I+D lo que hace es definir en ciclos sin improvisar, ¿no? De decir, oye, ¿cuál va a ser la innovación de Goico? Y estoy pensando más en innovación en la parte de portfolio, sí, no ¿vale? tanto en la parte de tecnología. Sí. Para la parte de tecnología ya tenemos el departamento de tecnología, ¿no? Pero en la parte de I+D lo que tiene que hacer el I+D es planificar realmente cuáles van a ser las innovaciones para el próximo año y los próximos 2 años, ¿no? Y trabajarlas con tiempo, es muy importante. Si no, al final, que cada vez que haces una innovación tienes que trabajar con proveedores, tienes que cerciorarte con operaciones de que no estás metiendo complejidad operacional en la cocina que va a hacer que eso sea un auténtico desastre. Tienes que testarlo con los consumidores, ¿no? Porque al final a ti te puede parecer una idea genial, pero al consumidor de repente dice, pues no es para tanto, ¿no? Tienes que cerciorarte que los precios son atractivos, trabajar con los proveedores para que desarrollen el producto. Entonces, necesitas muchísimo tiempo y eso hay que calendarizarlo, ¿no? Con lo cual, una obsesión es tener un buen calendario de I+D. Y ahora, ¿cómo nutres ese calendario, no? Pues al final tienes que tener en I+D un equipo que realmente esté pendiente siempre de las tendencias que está viendo, ¿no? Pero no solo de tendencias de me paseo por Madrid y veo qué es lo que hay, sino que viajen, que vayan a Londres, Nueva York, idealmente, sitios donde van siempre 1 o 2 años por delante de nosotros y ver qué es lo que está saliendo, ¿no? Y luego trabajar mucho con los proveedores, porque ellos también tienen el mismo trabajo y ellos saben exactamente qué tendencias están viniendo, ¿no? Y además de con los proveedores, trabajar pues con la gente que hace estudios de mercado. Tú cada vez que haces un estudio de mercado siempre veías el pollo es tendencia, la proteína del pollo está creciendo, Entonces todo eso, una vez que lo juntas todo, empiezas a decir, estoy viendo esto en los sitios que van por delante, los proveedores me dicen esto, los estudios de mercado me dicen esto, ya poco a poco todo va conjugando y te vas montando tu plan de innovación pues para 1, 2, 3 años vista, ¿no? El pescado no entra en vuestros planes.
Todavía no. Hasta que empieza a sonar demasiado. La hamburguesa de pescado, ¿no? Exacto, el que lo quiera tiene el filet of fish en McDonald's. y que vaya dando mañana. virutas. Antes hablamos de internacionalizar. ¿Italia puede ser un buen mercado para vosotros para internacionalizar? Sí, de hecho estamos trabajando tanto con Italia como Portugal para ver si somos capaces de abrir un par de restaurantes antes de final de año. Entonces, De final de este 24. de este 24. En Portugal y en Italia a la vez. Efectivamente, estamos mirando un par de sites, así que... Pero por fin alguien que hace las cosas con cabeza, es decir, cuando tienes 100 puntos de venta, más de 100, Decides al decides al extranjero, pero cercano. Efectivamente. No en Bogotá, Proximidad, Ámsterdam y control. París, por favor. O sea, cercano, todo cercadito, o sea, latino. Es nuestra Carácter lucha, mediterráneo. Ya estamos en Andorra. O sea, Poco a poco. poco a poco, o sea, pero yo creo que al final es un modelo muy escalable. Si entras, por ejemplo, estas dos primeras, si todavía antes de final de año, ¿serán propias, entiendo? ¿O ya entréis con Vamos a partners? trabajar con partners. Sí. Al final yo creo que uno de los aprendizajes, buenos aprendizajes, es ese modelo de expansión, ¿no? Es decir, tenemos 3 JVs, tanto en Canarias como Baleares como Andorra, que están funcionando muy bien. Y te das cuenta de que realmente cuando vas a sitios que te pillan lejos geográficamente, que el consumidor es ligeramente distinto, la competencia es distinta, necesitas ese conocimiento local. El conocimiento local de alguien que conozca el mercado, que sepa lo que funciona, que sepa manejarse, ¿no? Porque al final los politics de abrir restaurantes es complicado. Es decir, tienes que saber la zona, tienes que saber a quién tocar, tienes que saber Todo eso es muy importante, tener partners locales, ¿no? Y nosotros ahora estamos yendo con ese modelo de joint venture, donde pues buscamos a un partner que tenga ya experiencia en restauración, que tenga capacidad financiera, que tenga ganas de crecer con Goico y crecer rápido, y con ellos vamos, ¿no? Y Es que ese es el modelo. comentabas antes que es calidad, pero es marketing también. Y de hecho aquí se hizo hiperconocida gracias a un marketing que se hizo viral en redes Efectivamente. sociales y tal. Pero si vas a otro país, tienes que buscar la misma viralidad. Si no, eso no es fácil. Porque aquí la tuvieron, yo creo que no la buscaban, la obtuvieron casi sin querer. Sí. No, y por eso tenemos que dar una buena vuelta al posicionamiento global que queremos, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo que es casi una broma, pero estábamos en Francia, ¿no? Y llevamos ya 2, 3, 4 años en Francia. Y yo no estaba, ¿eh? Pero es una anécdota que me decía uno que iba preguntando, oye, ¿dónde está el Goico? Y dice, ¿el qué? ¿El Goico? ¿Qué? No, que aquí le llaman guacú. Guacú. Claro. Claro, los franceses no saben cuando leen Goico es guacú. Entonces, claro, te tienes que empezar a plantear esas cosas, ¿no? O de que la gente cuando vea el rótulo de Goico no sabe si vendemos sushi o si vendemos hamburguesas, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos la marca? ¿Es el Goico Burgers o Goico Premium Burgers o Goico lo que sea? Hay que trabajar mucho esa parte o poner pantallas fuera que se vea que realmente lo que venden son hamburguesas. Entonces, tenemos que dar una vuelta muy gorda a cómo nos internacionalizamos de una manera eficiente. Así que no pase como con el Mitsubishi Pajero, ¿no? Exacto, exacto. Lo digo en inglés. ¿No te has atrevido a decirlo en No castellano? me he atrevido a decirlo en castellano. Al final yo creo que Goico tiene una historia bastante chula, ¿no? Antes de empezar con cuando Arcano le ayuda a que el cartel entre en el accionariado, Andoni, 25 años, venezolano, viene a Madrid con el MIR, va al Hospital de la Paz y su padre le da 50.000 euros para hacer un restaurante. Sí. Pero hay que tener muchas pelotas para meter 50.000 euros en tu primer restaurante y ver cómo funciona, y luego ha creado todo esto. Con su 20% hoy, ¿cuál es su día a día con vosotros? O sea, decide, da su visión, entiendo que tiene todavía la ansia de crecer, pero ¿cuál es su visión a día de hoy? Hombre, Andoni es todavía parte del consejo, ¿no? Y al final Goico es su marca, ¿no? Es la marca que Andoni creó y él tiene pues una visión muy clara de lo que tiene que ser Goico, ¿no? Y hablamos muchas veces. Me encanta hablar con él porque yo que tengo esa visión tan analítica y tan de por aquí, pues a veces Andoni te saca y te dice, no, pero la visión tiene que ser aquella, Y tenemos muy buenas conversaciones. La verdad es que me ayuda mucho el tener esa visión del fundador porque son muy complementarias, ¿no? Las dos. Qué bueno. En el mundo de las bebidas y la restauración, el food and beverage, pero sí, cuando decimos las cosas en inglés, luego nuestros espectadores se quejan de estas cosas. Me suena. Ha habido enfrentamientos históricos, Pepsi, Coca-Cola, Burger King, McDonald's, Sí. y vosotros recientemente, o hace unos meses, habéis tenido una con Vicio, que han hecho una campaña, ¿no? Con Goicoechea, con la modelo. Pero no habéis alimentado este enfrentamiento, cosa que los espectadores estábamos deseando. esperando como agua de A ver mayo, la respuesta. porque entendemos que es divertido y creemos que a vosotros, lejos de perjudicaros, puede incluso alimentar un poco el deseo de ir a Goico, ¿no? Sí, pero bueno, al final es lo que supongo que está buscando Vicio, ¿no? Que también Totalmente. tiremos de ahí.
Y de momento nos estamos controlando. No es por ganas, pero... Desde aquí bueno. os empujamos a que entréis al trapo totalmente, Todo de manera llegará, elegante, de todo manera llegará. elegante, pero que entréis al trapo. Entraremos. A ver, como diría Jordi, estamos llegando al ocaso de esta entrevista. Efectivamente. Alejandro, ¿hay algo que te ronde la cabeza que te apetezca preguntarnos? Que apetezca preguntaros. Hombre, como consumidores de Goico, que seguro que sois, ¿no? Yo he ido unas cuantas veces, este año no, pero el año pasado estuve unas cuantas veces, porque pilla justo al lado de casa. ¿Cuál es vuestra visión de Goico? ¿No? Porque al final yo tengo mi visión de Goico y siempre al final tienes la tendencia a siempre ir preguntando a las mismas personas que te dan la misma respuesta. Entonces, siempre me encanta pues ir a los restaurantes, preguntar a los chavales y también a la gente que voy conociendo, oye, ¿cuál es vuestra visión de Goico, ¿no? De cuáles son las cosas que hace bien, qué puede hacer mejor, qué podría hacer para que vinierais más a menudo, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que para mí, voy a entrar yo primero al trapo, Venga. fue uno de los primeros en los cuales nos enseñó que la hamburguesa podía ser algo más diferente en cuanto no fast food, sino gourmet. Y durante los últimos años se ha visto comido por la competencia en momento de marketing y ruido. Ahora mismo le preguntas a cualquier chaval entre 18 y 25 y la primera marca que se le viene a la cabeza quizás es Bici por un tema de marketing digital, pero no por calidad. Y yo creo que estáis recuperando la posición en cuanto a volumen de restaurantes, calidad y a las colaboraciones que hacéis del engagement con la gente joven, como es Nico Williams, que para mí es un tiro claro a la gente joven, ¿no? Sí. Pero recuperar vuestra posición, que quizá habéis perdido en los últimos años por un tema de ruido de competencia. No en calidad, Sí. no en ubicaciones, pero sí en ruido. Yo creo que esa es mi visión como consumidor, que de hecho he ido alguna vez, pero sí que es verdad que esto, o analizando la empresa como tal, muchas veces dices, es que hay demasiado ruido en el sector y te tienes que diferenciar. Pero claro, la diferenciación es clara. Vas a los principales actores de la hamburguesería en España, llegarás por goleada en número de locales, y estoy quitando a McDonald's y Burger, ¿eh? Pero claro, es que esto ya es un factor de diferenciación muy potente. Claro, esta es la cuestión que hablábamos antes del funnel, ¿no? Del consumidor, de al final te conocen, te consideran, pero claro, luego la visita, al final tienes muchas más opciones y es mucho más complicado, ¿no? Pero claro, esa es la parte que tenemos que trabajar muy bien. Lo único que he hecho en falta es que el hecho de tener que estandarizar, porque es normal, cuando te conviertes en una cadena tienes que estandarizar producto, procesos, manera de atacar al cliente, servicio. He hecho un poco de menos en un sitio gourmet la capacidad, y más de carne, y yo que soy un comedor de carne acérrimo y de hamburguesas también, la capacidad de poder comer la carne bastante más cruda de lo que Más cruda. la puedo comer. Pero entiendo que por una cuestión de higiene y de estandarización es tremendamente complicado, lo entiendo perfectamente. A los que nos gusta la carne muy cruda, Poco hecha. hace años sí que íbamos más a Goico, hoy yo personalmente no voy tanto por este motivo. mira, eso muy Pero bien. por el otro lado, es verdad que es una cadena mucho más friendly que otras, por ejemplo, a McDonald's o Burger King sí que no voy prácticamente nada, y aquí sí que traigo a mi hija, por ejemplo. Bien. Más que la tienes que traer. Una de las últimas, ¿qué harías con 1 millón de euros para Goico? Quería con 1 millón de euros para Goico. Pues desde luego abriría un restaurante con los retornos que tiene eso. Entonces no me lo pensaría. Sí, ¿no? Directo. Sí, cada vez que hablo con alguien que me ofrece dinero, digo, ya, Ya, porque Ya. los retornos que podemos tener son espectaculares, ¿no? Real estate puro, me parece bien. Guay. Qué bueno. Ha sido un verdadero placer, Alejandro. Os deseamos que os convirtáis en la mejor marca de hamburguesas gourmet del mundo y que nosotros lo podamos vivir con Y vosotros. cuando lo seamos, haremos otra de estas. Genial. Perfecto. Gracias, Alejandro, por el tiempo y sobre todo porque ha sido visto y no visto, y todo surge de comunicarme con una persona, es César, que desde aquí le mando un abrazo, en una fila de avión viendo un podcast nuestro y dijo, tienes que invitar a mi amigo. Y no nos hemos equivocado, así que gracias por venir y por tu tiempo. Se nos ha olvidado una pregunta. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos? Dale. ¿A quién me gustaría que entrevistarais? ¿Tiene que ser del sector? No. Bueno, tiene que ser del retail. Del retail, o está de falta restauración en extranjero. general, vamos. Hombre, es tirar alto, pero Pablo Isla... Hombre, Porque es algo un poquito más asequible, que esto, vamos por la segunda temporada, quizá en la quinta, pero... sí. ¿A quién podríais entrevistar del sector? Hombre, os diría una persona con la que estuve el otro día, que es súper interesante, que lleva mucho tiempo en el sector, que es Sergio Rivas, y tiene batallas para Sergio le volver. conocemos bien. Sergio, te invitamos Vente, Sergio. a venir la próxima vez. Tiene un montón de batallas, de hecho ya quedamos en que tiene que escribir un libro sobre el sector. Qué Así bueno. que, perfecto. Sí, os va a divertir mucho. Anotado. Ahora sí, muchísimas gracias. A vosotros. Un placer.